Vamos. Muy bien, amigos, seguimos en nuestra mañana. Alejandro Russo Vázquez, ¿cómo estás, Russo? Bien, bien, Juan. ¿Vos? Bien. Vos que hablas bajo, si hablas con el tapaboca estamos al horno, Russo. No, te hablo alto, te hablo alto, te hablo alto, porque vos sos persona de riesgo. No, sí, pero estamos manteniendo la distancia Bueno, que corresponde, así que en ese sentido no vamos a tener ningún problema, ¿no? no, creo que no. ¿Te estás cuidando, Russo? Sí. Sí, 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 me cuido. Hago lo que tengo que hacer, tengo que trabajar, tengo que seguir cosas, pero tengo todas las medidas de precaución eh, que se aconsejan más. Claro. ¿Hay muchas cosas abiertas en Sarmiento, Russo? ¿Se han liberado muchas actividades? No sé, yo no tengo ni idea de eso. No sé ni, o sea, ni lo que está prohibido, ni lo que no está prohibido, ni lo que Y está por ahora reglamentado. No, por ahora los porque gimnasios cerrados, después está lo que casi pasa todo. es que uno o sea, estás para cuidarse, que persona de riesgo para cuidarnos, ¿qué es lo que hacemos? Y bueno, es muy poco lo que te mueves. Yo me voy de mi casa donde tengo que trabajar o hacer algún trabajo, venir y me quedo en mi casa, salgo por ahí a comprar nada más y otra cosa no tengo otra. Te movés lo menos Lo posible. menos posible. Otra actividad no tengo. Y trato también de que no haya mucho movimiento alrededor de lo que uno hace para o sea, para minimizar los riesgos. Ujú. ¿No es cierto? Russo, a esta altura del partido, vamos a hablar un poquito de política nacional, a esta altura del partido, después de una cuarentena estricta que duró 15 días, o tal vez 30, ponerle con una segunda, ¿no tendríamos que tener menos casos y menos fallecidos? ¿Cuánto decís? 15 días. La cuarentena primaria fue 15 días, Sí. ahí estábamos todos adentro. Después hubo una segunda cuarentena que se respetó un poco más, un poco menos, a lo mejor con algunas actividades liberadas. Estoy hablando a nivel nacional, ¿no? Y después ya empezaron, porque también la parte económica es insostenible en algunos casos. Sí, creo que eso, las decisiones que ha tomado el Ministerio de Salud de la Nación y todo eso, y bueno, era lo que nos planteaban de salida, aplacar que no haya una curva de contagios importante para que no se sature el sistema de salud. Yo creo que se logró eso. eh, Está al borde ahora de la saturación en muchas provincias, ¿no es cierto? Pero no en capital y conurbano, digamos, no, pero hay provincias que ya están al borde de Jujuy, la por ejemplo. Jujuy, Santa Fe, en Salta ya colapsó el sistema de salud. Bueno, pero esas son las desigualdades que eh, esta pandemia nos ha hecho notar, ¿no es cierto? Sí, bueno, el sistema de salud en Capital Federal y el conurbano eh, no colapsó, todavía está. Y eso que tienen un montón de problemas. Eso tiene un montón, todavía no colapsó y en las provincias sí colapsó. En algunas provincias colapsó y se está complicando. Bueno, esto tiene que ver con una simetría que hay en cuanto a recursos. No es lo mismo Capital Federal, la provincia de Buenos Aires en el conurbano, la provincia de Buenos Aires en el interior y una provincia del interior del país. ¿No es cierto? Acá, cuando se mide por el nivel de recursos de ingreso per cápita que se llama en Capital Federal, no es el mismo el nivel de ingreso de un trabajador de Jujuy, por ejemplo. Entonces, sí, bueno, esas asimetrías que hay también se ven en las cuestiones sanitarias, ¿no es cierto? O sea, hay una población más vulnerable con un sistema de salud con menos recursos. Pero bueno, yo creo que se ha manejado dentro, creo que no teníamos otra alternativa, no había otra alternativa para manejar esto como se manejó. Y bueno, y los resultados están a la vista. Estos 10.000 casos que hoy tenemos todos los días, lo tenemos después de 6 meses de que estalló la pandemia, que empieza la pandemia en Argentina. Si no se hubieran tomado estas medidas, a lo mejor esos contagios, esos 10.000 contagios diarios, Hubiesen sido antes. lo hubiesen sido antes y el nivel de la cantidad de
muerte, digamos, hubiera sido mayor. Entonces, sí, bueno, lo único que se hizo aplanó, se estiró en el tiempo con las medidas tomadas para que no ocurriera eso. Claro, igualmente todos estábamos esperanzados en que a esta altura la situación sea otra, ¿no? No, es que uno cifra esperanzas en cuestiones que no tienen una resolución desde lo científico. Acá la única esperanza que hay La vacuna. es la vacuna, y nosotros sabíamos todo que la vacuna no iba a venir hasta fin de año, ¿no es cierto? Hasta ahora, decimos no va a venir hasta fin de año, pero en el mundo hemos visto donde surge antes de esta pandemia que hay rebrotes y hay complicaciones, entonces pues, bueno, es una complicación, no hay otra solución más que la vacuna. Y la vacuna por ahora sí, Por ahora no está. no está, ¿no? Por ahora no está. Digamos lo que digamos, por ahora no está. Entonces, sí, bueno, ¿cuál es la única alternativa? La única alternativa es el cuidado individual, la responsabilidad social. Ese es todo un tema para un argentino, pedirle que sea responsable. No, hay gente que es muy responsable. Sí. Hay gente que es muy responsable. Y hay gente que no es responsable. Y cuando a esa gente, y hay mucha gente también que está inducida desde lo político para que falte esa responsabilidad. ¿No es cierto? Eso también ¿Me lo explicás un poquito más? Eso también lo tenemos que decir. O sea, a ver, cuando vos apelas a la responsabilidad social, le decís, bueno, no se pueden juntar en una casa y te prohíben que te juntes en hacer una reunión familiar. Sí, sí. Dice, no es conveniente, no está prohibido eso, que está prohibido que abran los bares, está prohibido esto, está prohibido el otro, y después resulta que de otro lado se convoca una manifestación. Que a veces no se sabe cuál es el sentido que tienen, porque si discutimos de todas esas protestas, lo finito que hay detrás de todas esas protestas, nos damos cuenta que hay sectores políticos que están impulsando a la falta de responsabilidad social. Y bueno, pero es lo que nos toca, es lo que la derecha plantea como oposición, como alternativas de oposición en estas circunstancias y en el hoy. Bueno. Déjame decirte algo, Russo, ahora que estamos en vivo, que lo dije el otro día, más que nada en el orden local, que la otra vez se hicieron un par de manifestaciones acá y yo las fui a cubrir, y me viene bien aclararlo ahora, que uno vaya a cubrir eso no significa que esté de acuerdo, no, uno va a trabajar. Yo entiendo que los medios tienen otra función, y más los medios, no hablemos los medios a nivel nacional, donde toman una posición político-partidaria, no. Los medios en los pueblos chicos como el nuestro, como tu medio, me pregunto, ¿cómo hace para vivir ese medio si no tiene la publicidad? ¿Cómo hace? No, Imposible. Estaríamos con todas las puertas cerradas. Lógico, porque no podés funcionar. O sea, ustedes viven de la publicidad, no tiene una pauta publicitaria que le baje el gobierno nacional. Ni una sola, nada. Provincial. Podrán tener una pauta publicitaria del gobierno local. Es cierto, bueno, pero ¿cuál es su función? Su función es informar y sentar a todos como vos decís siempre, bueno, donde se escuchan todas las voces. Sentar a todos en la misma mesa. A veces que tampoco es criticable, a veces uno puede tener, de acuerdo a un posicionamiento político o a su idea política, por ahí tiene una tendencia, ¿no es cierto? Pero no es condenable eso. El problema es cuando se utiliza el medio con esa tendencia para influenciar en la opinión pública y usar cualquier método. La mentira, por ejemplo, las operaciones mediáticas, eso es malo. Pero después no es una cosa que preocupar tanto. El otro día escribí algo, y después seguimos hablando de esto, pero me viene bien para aclararlo. Cuando vos publicás una nota de un lado de la grieta, donde el lector está de acuerdo, pasa desapercibido. Cuando esa noticia es del otro lado de la grieta, ya empiezan a criticarte, y por qué publicás eso, y vos tenés que publicar lo otro. Yo digo que los dos, más allá que el pensamiento de cada uno, yo también tengo mi pensamiento y estoy de un lado, pero el que está del otro lado merece el mismo respeto que el que está de tu lado. Yo lo veo así desde un medio de comunicación. Sí. La grieta no existe.
Vos decís que no existe. No, la grieta no existe. Lo que tenemos que entender acá que hemos llegado a un nivel de confrontación que entre dos modelos de país diferentes. ¿No es cierto? De un lado es el modelo neoliberal, capitalista de derecha. Del otro lado tenés un modelo que el peronismo siempre ha puesto en relieve, ¿no es cierto? Esos dos modelos contrastan muy fuertemente y es lo que forma lo que se dice la grieta. Lo que no aprendimos y lo que no aprendió principalmente y más que nada la derecha es a respetar el sistema de gobierno democrático. ¿Por qué digo esto? Porque gobierna más que 4 años y podemos decir, bueno, hubo manifestaciones, hubo esto, hubo el otro, pero se les dio al gobierno de Macri todas las herramientas para que pueda llevar adelante su política. Trajo los resultados que trajo, macanudo, pero se les dio todo para que llevaran adelante ese programa. Y quien gobernaba era Macri, quien gobernaba era todo el equipo de Macri. Hoy la derecha se plantea gobernar aún después de haber perdido las elecciones. O sea, la sociedad en la última elección eligió al peronismo para que gobierne. Perfecto. La derecha quiere gobernar la derecha. O sea, no acepta ese resultado que en democracia le dio la responsabilidad al peronismo de gobernar. ¿Eso se demuestra con las marchas? No solamente con las marchas. Cuando vos hablas de consenso, por ejemplo, ellos hablan de consenso, de que hay que lograr consenso. No, ellos no quieren lograr consenso. Ellos lo que quieren hacer es que el gobierno haga lo que ellos le digan, lo que ellos le dicen. Y si no hacen lo que ellos le dicen, plantan una manifestación en una situación de pandemia como la que estamos, donde el peronismo en su conjunto respeta al gobierno que los representa y hace lo que el gobierno que nos representa, hacemos lo que el gobierno que nos representa nos indican. Cuídense, no hagan esto, no hagan el otro. Perfecto. Ellos rompen eso, ¿no es cierto? Entonces ganan la calle, pensando que nos gana la calle. Lo que decimos los peronistas es quedarnos en casa porque respondemos a un gobierno que nos representa y dice quédense en su casa, porque estamos viviendo una pandemia y complicamos la situación y todo. Entonces ellos, para lograr que no se que el peronismo no lleve adelante esa acción de gobierno, no puede hacer un programa, llevar adelante un programa de gobierno, lo que hacen es plantar esto, una negativa a todo. Por un lado dicen tenemos que llegar a un consenso, pero mentira, el consenso se da si el gobierno hace lo que ellos quieren. Si no hace lo que ellos quieren, salen a la calle y hacen manifestaciones. Todas estas manifestaciones que hicieron, si uno las analiza, decir, bueno, a ver, por ejemplo, la de Vicentín, la bandera que sacan es el tema de la defensa de la propiedad privada, y de que esto y que el otro, y escúchame, Vicentín estafó al país, a todos nos estafó, inclusive a muchos de los que estaban manifestándose en favor de Vicentín, los estafó Vicentín, pero les han inoculado tanto odio en la cabeza desde la corporación mediática que maneja la derecha, le han incorporado tanto odio que lo hacen pensar y van en contra de sus propios intereses. Entonces, sí, bueno, es un fenómeno que es difícil de resolverlo. Y cuando nos planteamos nosotros decir, bueno, a ver, la defensa de la propiedad privada, perfecto. Pregunto, ¿el salario no es propiedad privada de los trabajadores? Porque a la policía de la provincia de Buenos Aires le avanzaron sobre su salario, durante 4 años hicieron perder el 33%. Primero, cuando a vos en una factura de luz, de gas, te venía un aumento del 2000%, o del 300, del 400%, ¿no te estaban avanzando sobre tu salario? No avanzaban sobre la propiedad privada del trabajador. Y sí, porque uno gana cada vez menos. De la propiedad privada del trabajador. Entonces, hay conceptos que
se están discutiendo y hay que cambiarlos, pero bueno, es lo que tenemos como posición. Es lo que tenemos como posición, lo que hay. Y juegan a destruir todo. Fíjate que uno le tiene que aprender también a mirar desde los medios. Guzmán logra, o sea, uno lo identifica como Guzmán como el ministro de Economía, pero logra, todo el equipo de Economía del gobierno, logra durante un proceso que desde la oposición se apuraba para que lo cerraran rápido, logra una negociación donde Macri endeuda al país en 100.000 millones de dólares o 75.000 millones de dólares con los acreedores externos, y se logra una deuda una refinanciación de esa deuda donde se va a pagar la mitad de lo que Macri se endeudó y que fugaron, logra un acuerdo donde se va a pagar la mitad y se va a pagar dentro de 4 años, se va a empezar a pagar 47.000 millones de pesos con el fondo que se están negociando ahora. De ese canje que se hace de deuda, solamente el 1% de los acreedores no estuvo de acuerdo. Bueno, los medios nacionales estuvieron planteando que el acuerdo está bien, está bueno, porque no pueden decir otra cosa. Pero ¿qué es lo que plantearon? ¿Qué hacemos con el 1% que queda afuera? Si el 1% de los que queda afuera. En lugar de resaltar, pero claro, ¿por qué no lo resaltan? ¿Y por qué se cuestiona desde todos los medios de comunicación de esa corporación mediática? Desfilan los economistas, todos planteándose, y lo hicieron antes y lo hicieron después, planteándose que la Argentina era un desastre, que no se iba a arreglar la deuda, que Guzmán era sacachispas, no sé, y bueno, resulta que miren lo que se logró. Entonces, ahora, cuando vieron que todo eso pasó, empezaron a decir, ¿y qué hacemos con el 1% que quedó afuera? Y el 1% quedó afuera, listo, ya está. ¿Entendés? Entonces, sí, bueno, tenemos un grave problema. Nosotros en esta pandemia, para poder frenar los embates de la oposición, porque yo te puedo asegurar que se hizo una marcha por el tema de la reforma judicial. Y vos mirás las reformas judiciales y todo el mundo plantea que la justicia, no es de ahora, desde hace rato que la justicia es un desastre, ¿no es cierto? Hemos visto cosas aberrantes por parte de la justicia. Ahora cuando se plantea una reforma judicial, dice que quiere beneficiar a Cristina Kirchner. Y Cristina Kirchner, es claro que ningún juez se le va a sacar las causas que tiene ya como jueces naturales, ¿no es cierto? Entonces, nadie le va a sacar a ningún juez que tenga una causa contra Cristina, le va a sacar las cosas contra Cristina. La causa contra Cristina tiene que seguir su proceso, con el mismo juez y todo, pero la justicia federal no puede seguir funcionando como funciona. ¿Por qué, te digo? Lo de Lázaro Báez fue una barbaridad. Una barbaridad. Pues sí, bueno, la Constitución establece que alguien puede estar con prisión preventiva durante 2 años, ¿no es cierto? Se puede prorrogar esa prisión preventiva 1 año más, 3 años, 4 años y medio hace que está preso. Y yo pregunto, ¿la justicia no tiene prueba para condenarlo? ¿Qué pasa que pasaron 3 años y medio y no 3 años y no lo pudieron condenar? 4 años y medio lo tuvieron preso y no lo pueden condenar. Encima, cuando lo largan, la misma gente que felicitó a los jueces cuando lo metieron preso y hicieron ese proceso todo inconstitucional desde todo punto de vista, esa misma gente aplaudía a esos jueces cuando pasó eso. Ahora, cuando esos mismos jueces se dan cuenta que es una barbaridad lo que están haciendo, una aberración, y ya no soportan más la prisión, ¿y qué hacen? Lo liberan, que no lo liberan, lo mandan a prisión domiciliaria. Esa misma gente putea a los jueces que durante 4 años lo tuvieron en esas condiciones. Entonces, sí, bueno, tenemos un grado de inconsciencia y falta de información muy, muy importante. Y yo no lo defiendo a Lázaro Báez. Lázaro Báez tiene que pagar los delitos que cometió, probado que estén, los tiene que pagar y tiene que ser condenado. Pero si se hubiera aplicado esa doctrina, la doctrina Irurzun, ahora, cuando asumió este gobierno,
¿no es cierto? Que eso es decisión de los jueces, no tiene nada que ver. Si se hubiera aplicado esa doctrina, pues ¿sabés lo que estarían los presos con prisión preventiva? Y sin embargo están todos, como establece la Constitución, esperando sus procesos de libertad. ¿No es cierto? Entonces, bueno, hay una necesidad de reformar la justicia, y principalmente la justicia federal. Ahora, vos te imaginás si el peronismo que impulsa esa reforma no estuviéramos en pandemia, que no vamos al Congreso a apoyar esa reforma. Y por supuesto que sí, ya se ha demostrado. Entonces, hay cuestiones que están pasando, producto de la libertad que tiene la derecha para manejar las calles y la libertad que tienen los medios que responden a la derecha, a la corporación médica, para inocularle tanto odio a la derecha. Lo que tiene que entender la derecha es que como que tiene que dejar gobernar, que las elecciones las ganó el peronismo, entonces el peronismo es el que tiene que plantear, Alberto Fernández es el que tiene que plantear su programa de gobierno y desarrollarlo, como ellos lo desarrollaron durante 4 años. Ahora, Russo, si la justicia es independiente, ¿no? Como tendría que ser, ¿por qué como vos decías recién, los mismos jueces que encarcelaron a Lázaro en su momento, hoy lo liberan? Cuando cambia el gobierno, si la justicia es independiente. No lo liberan cuando cambia el gobierno. Sigue preso, pero en su domicilio. Sigue preso en prisión domiciliaria, pero no es que lo libera porque cambia el gobierno, porque no se aguanta más constitucionalmente lo que hicieron con eso y con un montón de cosas. Pero después que cambia el gobierno, ¿por qué no se hizo con el gobierno anterior? Lo tenía que haber condenado con el gobierno anterior. ¿Qué pasa? ¿No hay pruebas? ¿Qué hacemos? Porque había una mesa judicial que todos sabemos que armaron causas y se están descubriendo. Fíjate, por ejemplo, si bueno, a ver, un caso, lo de la Morsa, lo de Aníbal Fernández. Es una barbaridad. Bueno, alguien tiene que responder por eso. Bueno, alguien tiene que responder. Pero ¿la mano de quién está atrás? Es la mano de la justicia, de la misma justicia que nosotros nos quejamos porque en un momento libera preso y entonces le echamos la culpa al gobierno de que libera preso, y que libera preso es la justicia, no es el gobierno. ¿No es cierto? Ningún gobierno, ni el de Macri, ni el de Coso, es la justicia. ¿No es cierto? Que esos presos hayan estado bien metidos presos, mal metidos presos, bueno, eso haría en otro costal, pero es la justicia la que libera a los presos. Ahora, los jueces que se dan cuenta de que han cometido aberraciones. ¿Pero por qué han cometido aberraciones? Porque han tenido la presión política de un gobierno que formó una mesa judicial y los obligó a armar causa. Y se quieren sacar ese peso de encima. Bueno, pero vos juez tenés que ir, tenés que renunciar, no podés aceptar eso. De ningún lado. Son cosas que no se pueden aceptar, eso. Bueno, ahora lo hicieron. El tema del punto que se le quita a Capital, Russo, que es mucha plata. ¿Se lo había dado Macri a Larreta antes y Alberto se lo quita? Y la ley de coparticipación, cuando se reforma la Constitución en el 94, en esa reforma se establece que en el 96 había que hacer una nueva ley de coparticipación. Nunca se hizo. O sea, es un gris que quedó desde la reforma de la Constitución del 94 y en el 96, un gris que quedó que nunca se solucionó. Por eso los gobernadores, y principalmente el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que lo ha reclamado María Eugenia Vidal en su momento, que lo ha reclamado desde el año 88, se le quitó a la provincia de Buenos Aires un 8% de coparticipación. Después se le devolvió un poco a Duhalde con el tema del fondo del conurbano. Se le concedió la posibilidad de que se genere ese fondo que suplía un 2 puntos de coparticipación de los 8 que le habían sacado. Esta es una pelea que tiene la provincia de Buenos Aires con la Nación desde hace muchísimo tiempo. Ahora,
una nueva ley de coparticipación tiene que pasar por el Congreso, ¿no es cierto? Cuando Macri asume el gobierno, le da a Larreta, por decreto, con un decreto, le transfiere 3.7 de coparticipación más a Capital, o sea, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese momento, en el momento de la firma del decreto, no establecía para nada que esos 3.7 iban para pagar la transferencia de la Policía Federal a Capital. Después se justifica el decreto y se establece que se pasa a la Policía Federal Capital. a la órbita de Capital, pero con el gasto que significaba esa transferencia de la policía. Cuando se estudia el gasto que significaba eso, no llegaba a un punto de coparticipación y se le habían transferido 3.7 de coparticipación. Esto es lo que empieza a conversar, no de ahora, de antes de las elecciones, a pelear la provincia de Buenos Aires, en la que participa en esa pelea también María Eugenia Vidal, que reclamaba también el tema de la coparticipación. Entonces se empezó a hablar de que hay que devolverle el excedente que era para la Policía Federal, hay que devolvérselo a la provincia de Buenos Aires. Se hablaba, pero nunca se tomaba la decisión. ¿Qué pasó? Cuando la policía de la provincia de Buenos Aires empieza a reclamar la equiparación de los sueldos con los de Capital y la pérdida del 33% del salario en 4 años, el poder adquisitivo de su salario en 4 años, empieza a reclamar la policía de la provincia de Buenos Aires un montón de cosas y dijeron, bueno, es el momento de hacerlo y lo hicieron. De la misma forma que por decreto Macri se lo transfiere a Larreta, de la misma forma, por Alberto decreto del gobierno quita. nacional le saca, y no le sacó lo que tenía que haber sacado, le sacó un punto de coparticipación, le tenía que haber sacado 2 puntos, por el excedente. Ahora Larreta va a la justicia. Sí, va a ir a la justicia. Pero la justicia, ¿qué va a decir? ¿Qué cree vos que va a decir la justicia? Y no sé, supongo que va a decir... Por decreto le das esto. ¿Qué van a cuestionar? ¿Qué puede cuestionar la renta? La forma. Si que fue la misma forma... Se lo dieron por decreto, se lo sacaron por decreto. Listo. La justicia no se mete en esas cosas. No se mete en esas cosas. Y aparte también convengamos de que lo dijo el mismo Larreta. Lo dijo el mismo Larreta. Ellos van a seguir cumpliendo con todos los servicios y todo, porque el presupuesto que tiene Capital Federal, con 4 millones de habitantes, es 5 veces más grande que el presupuesto que tiene la provincia de Buenos Aires, con 17 millones de habitantes. Cuando hablamos de las asimetrías que hay, estos son parte de las asimetrías. ¿No es cierto? Y bueno. No solo en la cantidad de habitantes, sino... el territorio. Claro. O sea, Capital tiene 200 millones en kilómetros cuadrados, la provincia de Buenos Aires tiene 3 millones y pico de kilómetros cuadrados, y Capital tiene, 300 millones y pico de kilómetros cuadrados, y Capital tiene 3 millones y pico. No es o sea, en extensión... Por eso decís vos que Capital está bien y la provincia no, porque del otro lado dicen... Capital está bien porque los peronistas no... Capital está bien porque, a ver, Larreta tiene un presupuesto donde, por ejemplo, en una cuadra vos tenés 5 edificios donde viven 5.000 personas o 500 personas por edificio, que y todos las pagan. tasas se cobran, el ABL en Capital se cobra por usufructuario de servicio, ¿no es cierto? Y vos al interior de la provincia de Buenos Aires, y acá por acá, 10 metros de frente, y vive un tipo. No jodamos. Entendamos que tienen presupuesto porque tienen otra forma de recaudación. ¿Entendés? No es una cosa... y aparte porque tienen un mayor índice de cobrabilidad, porque en Capital vive una cantidad de trabajadores que van a trabajar a Capital, no son de Capital, vienen del conurbano. Vienen del conurbano. Capital es una ciudad que es rica. O sea, la gente de Capital tiene un mayor poder adquisitivo
que la gente de cualquier otra parte del país. Inclusive la provincia de Buenos Inclusive Aires. la provincia de Buenos Aires. Cuando hablamos de la provincia hablamos del interior, no el AMBA, que está tan complicado. No, del interior, hablamos del interior. Russo, vamos a ver un poquito a nivel local, Como vos quieras. porque el año que viene hay elecciones. Le pregunté a Ostoy, lo entrevisté, no sé si viste la nota. Sí, la vi. ¿La viste? Bueno, le pregunté qué era lo que iba a hacer él, dijo que tenía intenciones de seguir donde está, tendrá que negociar para eso, supongo, y que a nivel local va O ganar un interno. o participará de una interna, sí, es cierto. Y a nivel local también. O sea, él va a participar no como candidato, tendrá su candidato. De la agrupación. Claro. También va a haber interna a nivel local, ¿no? Mira, acá hay una intención de ordenar el Partido Justicialista desde lo nacional. Se viene postergando una elección del Partido Justicialista que iba a ser por allá por el mes de abril, por el tema de la pandemia, se posterga. El 11 de agosto se firmó una resolución del Partido Justicialista Nacional donde lleva la elección interna del Partido Justicialista a nivel nacional para el 20 de diciembre y el plazo de presentación de lista creo que es el 11 de noviembre de este año. Ahí uno ve desde lo nacional cómo se viene ordenando, cómo se va a ordenar el peronismo. Por un lado hay un sector del peronismo que apoya a Uñac, el gobernador de San Juan, para que sea el presidente del Partido Justicialista. Por otro lado está Gioja, Infran, Capitanich, que Gioja es el actual presidente, sí, que no se sabe qué es lo que van a hacer, pero Cristina Kirchner como parte de una fuerza política, o sea, la que tiene como la conductora de un espacio político, va a impulsar seguramente la candidatura de alguien para que confronte en esa interna por el PJ Nacional. A lo mejor no hay interna, a lo mejor hay una lista de unidad, pero esa pelea se va a dar porque hay una intención de una gran cantidad de afiliados y dirigentes del Partido Justicialista que queremos que cambie la situación dentro del Partido Justicialista, porque y la relación de fuerza. Vos fíjate que el organismo más importante que tiene desde hace un montón de años el Partido Justicialista a nivel nacional es la Junta Electoral. ¿Y cuál es el trabajo que hace la Junta Electoral? Y la Junta Electoral del Partido Justicialista hasta ahora no permitió la democratización del partido, porque llegaban las listas allá a Mateu y entraban las que quería algún caudillo y las otras no entraban. Entonces eso es trabar la democratización del partido. Yo creo que hay una intención de cambiar esa situación, que parte principalmente desde quien dice que siempre pone el dedo, que es Cristina. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Bueno, eso va a ser un primer movimiento que va a haber dentro del Partido Justicialista. Después de ahí, para abajo va a haber un ordenamiento. Y seguramente va a haber internas a nivel seccional y a nivel provincial, porque yo lo que participo de todas las agrupaciones que participo y que estamos trabajando, yo me doy cuenta que es un reclamo generalizado de la falta de conducción en la sección, donde los legisladores que tendrían que tener la responsabilidad de asumir la conducción en esta pandemia no existen, cada uno abona su quintita y no... ¿Hablas de diputados y senadores? Diputados y senadores de la sección y no han bajado los distritos como corresponde a solucionar un montón de temas. Yo, por ejemplo, te planteaba en una reunión cómo puede ser que dos compañeros de sala te tengan que poner plata del bolsillo de ellos para bancar una olla, un comedor que le da de comer a 400 personas que sabés que en esta situación de pandemia están pasando mal, ¿no es cierto? Entonces, sí, bueno, y los legisladores, ¿viste? Entonces, y falta de conducción, una falta de conducción política y ver cómo cada uno se lleva agua para su molino. Entonces, todo eso, ¿en qué deriva? Deriva o determina una cantidad de gente, de dirigentes de la segunda elección electoral, te hablo, gremiales, dirigentes sociales, dirigentes políticos, que dice, bueno, esto no puede pasar más. Entonces, sí, bueno, ¿cuáles son las herramientas para cambiar
para cambiar esta conducción. Y bueno, y en ese trabajo hay un montón de gente que está. Algunos creo que se van a incorporar de esos legisladores, van a acusar el reclamo y se van a hacer cargo. Y otros no, bueno, eso va a llevar, yo sé que va a llevar a una interna en el orden seccional, siempre y cuando se modifique la conducción del Partido Justicialista a nivel nacional, que después no le tire la lista por la ventana, ¿no es cierto? O sea, que permita la democratización del partido. ¿Ostoy tendría que haber estado más presente en todo este tiempo? Ostoy es el único de los legisladores que yo, en lo personal, y no porque sea de mi distrito, nada, lo he dejado afuera de todos estos reclamos. ¿Por la edad? Una vez en las reuniones. Primero por la edad, porque Oscar tiene una edad y en esta situación de pandemia no puede tampoco andar. Y sin embargo, alguno de los que ha visitado algún intendente, a ver si le hacía falta algo, pero y después el resto no, nada. Entonces esos son los reclamos que tiene todas las agrupaciones a nivel seccional, y bueno, que están dispuestos a cambiar la conducción. Uh-huh. Esa es la realidad. Y bueno. Russo, Ostoy dijo en la nota que yo le hice que iba a traer en estos días una impresora láser para imprimir los carnets de conducir. Incluso también le hice una nota al subsecretario de Transporte de la provincia, Alejo Supli, que también confirmó lo que Ostoy había dicho. También Ostoy dijo que iba a traer un respirador para nuestro Hospital San Carlos. Lógicamente, bienvenido sea. Pero yo veo a los concejales repartiendo lavandina, detergente en su botellita, qué es lo que pueden hacer. Y yo digo, con el gobierno nacional de tu color, con el gobierno de la provincia de tu color, ¿no tendría que estar un poco más presente el Estado nacional y provincial acá y darle herramientas a los concejales de su mismo partido para no tener que repartir una botellita de detergente? Lo que tenemos que entender que tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional en el campo de lo social y las necesidades que tenemos en pandemia no alcanza. No pueden. El gobierno nacional está más abocado y el gobierno provincial a solucionar esos problemas generados en el conurbano y en Capital Federal que en el interior de la provincia de Buenos Aires. O sea, a ver, convengamos que Sarmiento tiene sus necesidades como todo, pero no es un pueblo que tenga tanta necesidad como otros lados del conurbano. Entonces, sí, bueno, pero ellos hacen lo que pueden. Yo lo que digo, que me parece que no es justo que el concejal local, en este caso del Frente de Todos, porque es el mismo partido provincial y nacional, no es justo que tengan ellos que hacer eso cuando yo veo por ahí en diarios digitales de la zona que se han conseguido camas para hospitales, se han conseguido otras cosas. Y acá tenés que hacer una vaquita para comprar detergente y lavandina para repartir. Me parece que se podría ver algo un poco más grande para la gente. ¿Y quién lo ve? Porque vos me acabas de decir de que Oscar Ostoy consiguió, que yo lo escuché, el tema de los sí, del respirador y la impresora. El respirador, la impresora para los documentos. Uh-huh. Y bueno, eso no es del gobierno provincial. Por supuesto, pero esto estamos en el mes 9. ¿Entendés? Sí. La pandemia comenzó en el mes 3. Acá, como vos dijiste que hubo gente con necesidad en Zárate, también la hay en Capitán Sarmiento. Sí, en todos lados. Pero bueno, ¿qué te quiero decir yo con esto? Ostoy representa y es representante de Capitán Sarmiento en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, integrado al gobierno provincial. Y el bloque de concejales de acá también representa al peronismo en el Consejo Deliberante, integra el gobierno municipal y está dentro del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. O sea, no hay una línea diferente. Yo creo que a los concejales locales, que son los representantes a nivel local del gobierno provincial y nacional,
tendría que venir alguna partida. No, porque las partidas vienen, porque si no vos manejás políticamente los fondos de la provincia discrecionales, de forma discrecional. A ver, no le pueden dar a un concejal del Ministerio de Salud, y, por ejemplo, o Desarrollo Social, nada. No, porque tiene institucionalmente, se lo tienen que bajar a Desarrollo Social de la municipalidad, que por ahí le den algo, pero eso se tiene que hacer institucionalmente. El gobierno no le da cosas a cualquiera para que haga política. No. El gobierno no. No se debe manejar así. No se debe manejar así. Y yo creo que se está manejando bien. A ver, a Sarmiento le va a dar institucionalmente lo que le corresponde a través de la municipalidad. De la municipalidad. Y Oscar Rostoy, como diputado provincial, va a gestionar todo lo que pueda gestionar para que se lo dé el gobierno provincial, pueda acercarle algunas cosas que son como estas, por ejemplo. Está bien que lo haga, pero yo no creo que ningún concejal tenga que ir a pedirle a la provincia que le dé algo para... No, a la provincia no, a pedirle a Ostoich. A Ostoich. Y si Ostoich ya lo traía él por las propias de él. ¿Para qué le van a ir a pedir los concejales? ¿Qué le van a ir a pedir? Alguna partida, algo de dinero para... Tanto los concejales como Tony están representando al partido, al peronismo. ¿Me entendés? Está bien. Entonces, que... Sí, bueno, si vos me planteás quién hace uso y quién saca un rédito político de eso es mezquino. Eso es mezquino. Acá no hay que plantearse sacar ningún tipo de rédito político. Hay que darle la solución a la gente con lo que necesita sin plantearse ningún rédito político. ¿Está bien que los concejales salgan a repartir botellas de detergente y lavandina? Y es como una colaboración con la gente, y si lo ponen del bolsillo de ellos o juntan tienen la forma, el mecanismo para, a través de donaciones, para contarlo y acercárselo a la gente que lo necesita, está bien. Yo creo que está bien, pero creo que es muy chiquito eso, que es muy poquito. ¿Y qué cree que hagan? A ver. Pero ojo, no estoy hablando mal de los concejales, todo lo contrario. Sí. Entiendo que si yo soy concejal de un partido del mismo color en provincia, del mismo color en nación, y además sumale que tengo un diputado provincial, tengo que moverme para que me llegue alguna partida o algo. Cuando digo partida no me refiero solo a dinero. No, Juan, vos estás equivocado. Las partidas que vienen de la provincia se tienen que bajar institucionalmente a lo que... A ver, ¿cómo te puedo decir? Yo entiendo lo que vos me decís. No. A ver, pero el gobierno de la provincia tiene que mandar las cosas institucionalmente a través del gobierno municipal. Está bien. Punto. Listo. No hay institucionalmente se debe hacer así. No hay otra forma de cosas. Porque después lo otro es hacer política. Es hacer política con recursos del Estado, que el Estado somos todos. En forma partidaria. En forma partidaria. Y está mal. Está mal. No se debe hacer. Ahora, si los concejales consiguen donaciones, esto, lo otro, uno lo ayuda, va sí, de hecho, sabe la necesidad, llevan a donde lo necesitan y todo. Bueno, eso es otra cosa, porque no viene del gobierno provincial. No, de hecho lo han conseguido donaciones y la han repartido, y me parece muy bien que se haga eso. Yo digo que me parece que, si bien ha llegado dinero al municipio de parte del gobierno, que está bien porque es lo que corresponde, yo veo en otros lados que el peronismo por ahí tiene una participación más fuerte dentro de cada partido, y acá me parece que no. Será tu parecer. Puede ser mi parecer. Pero veo... Será tu parecer. Yo no lo veo así. No lo veo así. ¿Vos crees que los concejales que se arreglen como puedan? Con la donación y con lo que puedan hacer, ¿no? A ver, Juan, tenemos que interpretar una cosa. ¿Cuál es la función del concejal? La función del concejal no es ir a repartir una caja de arroz y poroto. Lo pueden hacer para ayudar a alguien. La función del concejal es otra. Es controlar la gestión. Yo prefiero que estén controlando la gestión, que hay cosas que se deberían controlar, controlando la gestión, que es la función de ellos, y no repartiendo una caja de arroz y poroto. Los felicito cuando lo hacen,
porque lo hacen de De buena corazón, fe, sí. y como ellos conocen el entramado social y la gente que lo necesita, lo hacen y ayudan y colaboran, y máximo en este momento de pandemia. Lo felicito, pero la función del concejal no es esa. La función del concejal es controlar la gestión. Ya lo sé, pero en un momento de pandemia, dar una mano Y bueno, no está mal. la dan como pueden, la dan como pueden, esa es la realidad. Está bien. Eso vos me decías del orden local, Sí, que estábamos hablando bueno, yo te decía que después de todo este ordenamiento que creo que se va a venir detrás del Partido Justicialista, a nivel nacional también va a venir un ordenamiento a nivel provincial, y seccional. seccional y local. Yo creo, estoy convencido de que va a haber internas seccionales y va a haber internas locales. Va a haber por dos razones. Porque necesitas, el gobierno provincial está en minoría en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y la Cámara de Senadores, y necesita tener más legisladores para lograr tener mayoría, porque con la derecha no se puede consensuar o hacer lo que ellos quieren O te protestan. o te protestan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Teniendo minoría en las cámaras, no podés desarrollar un programa de gobierno porque no tenés el sustento legislativo para hacerlo. Entonces, hay que ganar las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires para poder darle mayoría en las cámaras a nivel provincial. Si no se democratiza, si no hay elecciones internas, es difícil que ganemos las elecciones. Si se llegan a prohibir las internas, por ejemplo, por cualquier cosa se suspende las internas, no vamos a poder ganar las elecciones, porque cada uno va a ir no va a responder a ninguna conducción y va a armar una quintita por su lado, no va a haber elecciones, y en esa división perdemos. Entonces, la interna no significa que no haya unión. La interna es un proceso de democratización del espacio donde se legitiman candidaturas y después tienen que ir todos juntos. Sí, han habido internas durísimas, incluso en el orden local. Bueno, en el orden local hay que evitar eso. En el orden local, claro, tiene que pasar lo mismo. Tiene que haber una democratización porque, a ver, ¿por qué nosotros perdemos las elecciones? ¿Por qué perdemos el gobierno municipal? No lo perdemos el gobierno municipal porque tiene un desgaste, porque no hicieron las cosas bien, porque no hubo una interna. Porque posiblemente si hubiera habido una interna, como dijo un compañero mío, se sacan todas las cosquillas y después... todos juntos. Y después vamos todos juntos. Entonces, bueno, si no hubo ese proceso, perdimos las elecciones. Y necesitamos ganar las elecciones a medio término, y a nivel nacional también las necesitamos ganar. Porque no se puede plantear una discusión en diputados cuando vos tenés que estar, Massa tiene que estar discutiendo a ver si las reuniones las hace virtuales o presenciales, y la oposición cuando quiere acepta la reunión virtual, cuando no quiere quiere una reunión presencial, pero el objetivo ¿cuál es? Es trabar, por ejemplo, el impuesto este impuesto único, a la riqueza. No el impuesto, el aporte único esta ley por el aporte único que se va a hacer, que afecta a 12.000 grandes capitales en la Argentina, lo traban por el tema si la reunión tiene que ser virtual o presencial. ¿No es cierto? Entonces, sí, bueno, vos necesitas. ¿Y por qué? Porque no tenemos mayoría en la Cámara. Ahora, traban también en la reforma judicial, la van a trabar con ese mismo sentido también. Entonces, si te están trabando permanentemente la gestión de un gobierno democrático, porque tienen la idea de que hay consenso cuando se hace lo que ellos quieren, lo que quiere la derecha y la corporación mediática. Cuando no se hace lo que quiere la derecha y la corporación mediática, entonces no hay consenso, y como no hay consenso y no tenés mayoría, tampoco podés aplicar un plan de gobierno. Entonces es necesario que este gobierno, que solucionar el problema de la deuda,
con los acreedores, que solucionó con el fondo, que en el medio de la pandemia le dio una contención social a gran parte de la comunidad, que tenga su mayoría en las cámaras para que lleve adelante ese plan de gobierno, porque es el que vamos a llevar adelante, no es otro. Russo, si vos fueses parte de esos 12.000 y el gobierno te dice que tenés que aportar el 1% de tu capital, de lo que vos te ganaste trabajando durante años, a lo mejor heredaste, tenés que aportar el 1%. Sí. ¿A vos te gustaría? Sí, yo lo pongo, por una cuestión de solidaridad, pero aparte de otra cosa, si escarbás así, los 12.000, si escarbás un poquito los 12.000, no todos lo heredaron, ni todos la hicieron ¿Por derecha? por derecha. Pero hay que ir más a fondo todavía, porque hay cuestiones que uno las tiene que evaluar. Vos decís, bueno, se está hablando de que no se está hablando, vos lo sabés, lo saben todos. O sea, la fuga de capitales que se hizo es muy grande. La repatriación de capitales no tiene que ser una política planteada desde la Argentina, tiene que ser una política planteada a nivel de forma universal. No puede tolerarse más el tema de las cuentas offshore, que no son de Argentina solo, son de todo el mundo, que no pagan impuestos, ¿no? Y de fuga de capitales, de evasión impositiva. Entonces, sí, bueno, cuando vos decís afectan, esos son los que más plata hicieron en el país. Porque vos decís, bueno, a ver, pensá esto, por ejemplo, y vamos a lo de Vicentín. Vicentín tenía una empresa en Paraguay con 6 empleados que transformó a Paraguay en el segundo exportador de soja de Latinoamérica. Es que los empleados eran muy eficientes, Russo. No sembraban un grano de soja. ¿Qué hacían? Facturaban allá, sembraban acá, facturaban a Vicentín, Uruguay, sacaban el cereal y no pagaban un peso de retención. Ahora el chacarero las pagaba las retenciones, pero ellos al Estado no se las rendían, se las quedaban ellos. Entonces, de esa forma, ¿vos te parece que a eso hay que sacarles todo? No el 1% o el 2% o el 2%. Por eso decir, bueno, está bien, a algunos les va a afectar, hay gente que le ha dado campo y dice, bueno, está bien, ¿por qué lo va a dar? Pero es por única vez, no es tampoco una cosa, y es por una cuestión de solidaridad. Porque cuando muchos de esos empleados, de esas grandes fortunas, por ejemplo, te digo, Roca, beneficiados con pagándole la mitad de los sueldos de los empleados, ¿no es cierto?, durante la pandemia. ¿Vos creés que el Estado ya no le dio a todos los empleados de Roca, pagándole el 50%, lo que va a poner Roca en esto? Si el Estado se lo está dando el Estado por otro lado. Yo tengo hace casi un mes el auto roto. Sí. No puedo arreglarlo porque me sale mucha plata. ¿No me ayudas con el 1%? Sí, ¿cómo no? Russo. ¿Cómo no te voy a ayudar con el 1%? Sí, te ayudo. Yo creo que el que no, hizo aparte, el dinero... Aparte hay que tener una cuestión en claro, que ese 1% no va a las arcas del Estado para que tengan libre disponibilidad. Ya tienen un destino específico, que es el tema del sistema de salud, la ayuda, o sea, tiene otro destino. O sea, no es una cuestión que lo van a decir, bueno, van a recaudar tanto y lo van a gastar en lo que quieran. Pero te me has puesto No. De derecha. No. Yo sigo siendo del mismo lado. Vos defendés la propiedad privada, como decís vos. Sí, yo también defiendo la propiedad privada, pero quiero que la propiedad privada, como te explicaba hoy, quiero que se entienda como propiedad privada el salario de los trabajadores, que es propiedad privada, que no se puede atentar contra el salario con tarifazos, no, ¿me entendés? Entonces de esa propiedad privada también tenemos que hablar. Yo creo que el cuento que yo siempre digo, del elefante, que creo que te lo conté, los 4 ciegos que le presentan un elefante y los ciegos lo tocan y después le preguntan
como el elefante, y uno dice, tiene unas orejas grandes, así. No, no, dice el otro. Lo que tiene es una trompa enorme, y el otro dice, no, tiene las patas. O sea, todo es desde el punto de vista que se mire. Muchas veces el mismo hecho, si te lo hacen, si lo haces vos, es bueno, si lo hace quien está del otro lado, es malo. No, Yo creo que hay que ver, hay que separar esas no, cosas. no. Acá no se trata de boca arriba. Acá hay alguien que tiene un pensamiento que es basado en el marco ideológico de la doctrina del peronismo, donde la independencia económica, la justicia social y la soberanía política son tres pilares fundamentales del movimiento que llevó adelante Perón. Estamos hablando de justicia social, estamos hablando de redistribución de la riqueza, estamos hablando de que es el choque que uno tiene permanentemente con la derecha que plantea la libertad de mercado. La libertad de mercado supone una competencia, pero la competencia también supone iguales. Y acá no todo el mundo está en igualdad de condiciones a la hora de competir. No es lo mismo un chico del Santiago profundo como un chico de capital para tener acceso a la educación. ¿Y quién es el que tiene que tomar participación ahí, en esa distribución? El Estado, querido, el Estado. Y es lo que está haciendo el Estado. Es lo que está haciendo el Estado hoy. Y que tiene que profundizar. El Estado tiene que profundizar. Esto hay cosas que no las pueden manejar más los privados. No se pueden manejar más. Los privados no pueden manejar más. Y yo no tengo miedo en decirlo porque lo digo en todos lados. Y bueno, acá el privado no puede manejarte. Las empresas de energía no las pueden manejar más los privados. Como el Estado pone guita, que somos todos el Estado, pone guita de esos impuestos para hacer 7.000 kilómetros de línea de alta tensión, que son las que donde se hace el transporte de energía, y la empresa privada te factura el transporte de energía a buena luz y la pagó el Estado. No, no puede ser. Los peajes no los puede tener más los privados. A ver, el Estado se endeuda, hace las rutas, las mantiene, porque hace las grandes construcciones, las mantiene todo porque los peajes cortan el pasto, las mantiene todo y el peaje, la plata del peaje se las cobra el Estado. O sea que nosotros ponemos guita desde el Estado para hacer la obra y después nos sacan la guita también cuando pasamos por el peaje. No, no. Eso no puede estar más en manos privadas. El transporte, las vías pluviales, de transporte pluvial, no pueden estar más, los puertos no pueden estar más en manos de privados, porque te manejan la evasión, el narcotráfico, el contrabando. No, no puede estar más, eso lo tiene que manejar el Estado. Hay cosas que no las pueden manejar más los privados, y está visto que no lo pueden manejar más los privados. Y ahora no están, y antes te ponían, en la época de Menem, generaron todo un discurso, le metieron desde los medios de comunicación, principalmente Canal 13, el grupo Clarín le metió a la gente en la cabeza de que las empresas del Estado eran deficitarias, hasta que vino Dromi de la mano de Menem y dijo lo que no hizo un desastre y privatizaron toda la empresa y nos llevaron a un desastre. Bueno, ahora se está viendo el mismo discurso, ahora se ve el mismo discurso. Se hacen las manifestaciones en defensa de la propiedad privada. Lo que tiene miedo alguno es que le saquen las empresas, ¿no es cierto? Se hacen manifestaciones en defensa de la Constitución. Y dígame una cosa, el Grupo Clarín concretamente, ¿por qué no se aplicó la ley de medios? Porque el Grupo Clarín compró la justicia a través de medidas cautelares, nunca se aplicó la ley de medios, y la ley de medios era una ley que era constitucional. Bueno, pero dijo que era constitucional, y nunca se aplicó, y mira que el poder que tiene que no se va a aplicar tampoco. Entonces dice, bueno, no jodamos, acá tiene que haber un Estado fuerte, el Estado tiene que ser fuerte, pero tiene que ser fuerte en eso, en tomar esas decisiones, y tiene que ser fuerte también una cosa, hay que reformar algunas cuestiones de la justicia, porque no puede haber funcionarios en todos los niveles, te digo, no puede haber funcionarios que se enriquezcan a través de la política,
No, yo la política es una actividad de servicio, de prestar un servicio a la comunidad. Tendría que serlo, ¿no? No, es así. Es así. Lo que pasa que, sí, bueno, la justicia tiene que ser más duros con los que forman o se aprovechan de una posición de poder en el Estado para enriquecerse. Más dura tiene que ser, mucho más dura. No puede ser que haya tantos delincuentes de la política suelto. Russo, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Juan. Siempre es un gusto charlar con vos, como te Pero digo. vamos a tener interno. A nivel Vamos a normalizar el Partido Justicialista. Bueno. A nivel nacional, a nivel provincial. Y a nivel local. A nivel seccional y a nivel local. Me gustan las internacionales. Gracias, Russo. No, de nada, Juan.